Para este ejercicio lo que nos pide la consigna es ingresar una lista de 10 números y luego calcular cuántos de los números ingresados son menor al promedio. Si pensamos esto de forma matemática, uno podría decir, bueno, ingresamos 10 números, los vamos sumando, después dividimos por 10 y con eso calculamos el promedio. Y ahora, para saber cuántos de los números que ingresamos, que definimos, son mayores al promedio, tendríamos que haber anotado en algún papel esos 10 números para poder comparar cuáles de esos 10 que escribimos y que promediamos son menores al promedio que calculamos después. Visto desde el punto de vista de programación en las variables, nosotros tendríamos algo como esto. Tendríamos definidas 10 variables. Cada una de esas variables almacenaría uno de los números que queremos definir. Una vez que tenemos guardados los números en esas 10 variables, las sumaríamos, las promediaríamos y después veríamos cuántos de estas variables definidas son menores a ese promedio. Si lo hiciéramos como un programa de C++, estaríamos definiendo una serie de variables, int, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así hasta décimo. Y después tendríamos que hacer cin primero, cin segundo, cin tercero y así sucesivamente, lo cual llevaría un tiempo considerable y aparte haría casi imposible el programa si en vez de 10 números a leer fuesen, por ejemplo, 1000. Así que tendría que haber una forma un poco más eficiente de hacer esto, y de hecho la hay y se llama arrays. ¿Qué son los arrays? Los arrays son como una especie de contenedor de variables en donde cada uno de esos sectores de esta variable que se llama lista está numerado con un índice. Podríamos pensar este array como un armario con cajones y cada uno de estos cajones tiene un número. Entonces en el número 0 podemos guardar un valor, en el número 1 podemos guardar otro valor, en el 2 y así, en el 3, en el 4, así sucesivamente. Y lo que nos permite este tipo de estructuras es, con un único nombre, que en este caso sería lista, acceder a 10 variables al mismo tiempo, simplemente poniendo lista en 0, lista en 1, lista en 2 y así sucesivamente. Si queremos ver cómo se define un array, podemos decir que vamos a tener una lista de 10 elementos y que esos 10 elementos van a ser del tipo entero. Para almacenar valores en la lista, podemos decir lista en 0, que sería el primer elemento, es igual a 12. Lista en 1 es igual a 5. Y después, para mostrar esos valores, podemos decir cout lista en 0. Y lo mismo para lista en 1. Si ejecutamos este programa, vemos que efectivamente se declara ese array y en la posición 0 guarda el 12 y en la posición 1 guarda el 5. Volviendo a nuestro problema original, nos pide escribir un programa que permite ingresar una lista de 10 números. Así que ya tenemos definida esta variable, que es este array, que nos permite almacenar 10 valores, y lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, for x igual a 0, que sería la primera posición del array, x sea menor a 10, x más, o sea, lo que va a hacer es variar x desde 0 hasta 9, cout ingrese un número, cin, y lo que vamos a leer es lista en la posición x. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el usuario ingrese un número, lo va a ir almacenando en un cajón diferente de ese armario ficticio que habíamos imaginado. Si ejecutamos esto, nos va a pedir ingrese un número y vamos a poder ingresar hasta 10 números
y después el programa va a terminar. Ahora bien, con esto ya tenemos ingresados los 10 números. Lo que tenemos que hacer ahora es, a medida que los vamos ingresando, los podríamos ir sumando. Suma es igual a suma más el valor ingresado recién en la posición X. Declaramos la variable suma. La inicializamos en 0. Y al finalizar esto podríamos decir float promedio es igual a suma dividido 10. Vamos a definir suma como float también para evitar problemas con las comas. Y al final del programa vamos a decir cout el promedio de los números ingresados fue promedio. Ejecutamos esto, ingresamos una serie de números y nos dice que el promedio de los números ingresados fue 3,7. Ahora, la segunda parte del ítem 1 lo que plantea es decir, bueno, este es el promedio, 3,7. ¿Cuántos de los valores anteriores son menores a 3,7? Para calcular eso, una vez ingresados los valores, tendríamos que volver a recorrer todo ese array preguntando cuántos de esos valores son menores al promedio. Así que voy a usar la misma estructura del for que usé antes, pero ahora voy a decir si lista en la posición X es menor al valor almacenado en la variable promedio, entonces voy a incrementar un contador que se llame cantidad de menores más, y lo que voy a hacer es inicializar este contador en 0 al principio. Ahora, ¿qué está haciendo este for? Lo que está haciendo es, de vuelta desde 0 hasta 9, recorrer ese array, preguntando si el valor actual que está recorriendo, que es lista en X, es menor al promedio calculado acá arriba. Si eso se cumple, incrementa la cantidad de menores, y fuera del for, lo único que nos queda por hacer es cout el promedio de los números ingresados, la cantidad de números menores al promedio fueron cantidad menores. Probemos esto. Vamos a declarar la variable cantidad menores como int. Compilamos. Cantidad de menores se llama la variable. Vamos a ingresar algunos números al azar. Dice que el promedio de los números ingresados fue 3,5 y los números menores al promedio fueron 6, que sería este y este. Y con eso concluye la primera parte del ejercicio.